¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa Conecte PIC, un espacio dedicado para fortalecer el desarrollo profesional de nuestros egresados. El día de hoy vamos a contar con el ponente, el ingeniero Rolando Salazar Calderón Juárez. Él es ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil Convencional en Transportes, con más de 20 años de experiencia en el sector privado. Adicionalmente es docente de nuestra casa de estudios y secretario académico en la Universidad Privada de Tacna. Él nos va a brindar la charla sobre los procedimientos administrativos, lo que viene a ser las prácticas preprofesionales, el grado de bachiller y el título profesional. Entonces, quisiera invitar al ingeniero Rolando, por favor. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Ingeniería Civil, a los ingenieros. Muchas gracias por la participación a todos ustedes, estimados y queridos estudiantes egresados, ya, algunos también. En principio, no sé si es que se puede ver bien la diapositiva. Sí, que sí se puede visualizar. ¿Me confirman? Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a dividir esto en dos partes. Primero vamos a ver la Directiva de Prácticas Preprofesionales, que como aparece allí, aprobado con resolución número 003 del año 2016 de la Facultad de Ingeniería, que aún está vigente, ¿no? El objetivo es organizar las prácticas preprofesionales en las distintas carreras de ingeniería civil, como finalidad establecer los procedimientos para la realización y la evaluación de las prácticas preprofesionales. Y el alcance, por supuesto, que es para los estudiantes de las 6 carreras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, deben tener ustedes un creditaje de 154. Como mínimo deben tener 154 créditos aprobados para poder iniciar las prácticas, ¿no? En el ciclo que no incluye los créditos en los que están matriculados. Había estado apagada la cámara. No incluyen los 154 créditos, o sea, en los 154 no están incluidos los créditos que están estudiando, digamos, ¿no? Tienen que haber estado primero aprobados los créditos. Luego, la duración debe ser como mínimo 3 meses, ya, continuados o alternados por allí, si es que tiene la posibilidad de hacer un solo mes en un lugar y después 2 meses en otra institución o empresa, también se puede, ¿no? No es que tengan que ser los 3 meses exclusivamente en una sola institución. Se realizará, por supuesto, en instituciones públicas o privadas afines a cada carrera. En el caso de ingeniería civil, ya son conocidas las municipalidades, o sea, gobiernos locales, gobierno regional, empresas privadas, ¿no es cierto? Y algunas más afines. Y lo que se solicita es que tengan que hacer encargos de ingeniería civil. No van a hacer trabajo, sí van a hacer apoyo, entonces ustedes no firman un contrato, más bien lo que firman es un convenio, ¿no? Un convenio de prácticas. El compromiso es que no se puede abandonar ni reanudar una vez iniciadas, salvo que sea una causa justificada, enfermedad, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Fíjense, primero se envía una solicitud de una carta. El estudiante solicita una carta de presentación al decano. Esto es por mesa de partes virtual. ¿Ya? Ingresan al sistema de mesa de partes virtual y allí solicitan carta de presentación. Hay un pago que hay que hacer, ya es mínimo. Adjuntan ese voucher a su trámite y esperan porque ahí la mesa de partes virtual les va a estar informando en tiempo real en qué oficina se encuentra su trámite. Luego que han enviado esto y los han aceptado, tienen que ustedes enviar a la universidad una carta de aceptación. Entonces la institución es la que remite la carta de aceptación, indicando cuál va a ser el periodo, cuándo ingresa, cuándo inicia, cuándo termina y dónde va a ser el lugar donde van a hacer las prácticas. Luego el plan de prácticas, se adjunta también el plan de prácticas a la carta de aceptación. Eso tiene que ser consensuado con la empresa o institución. Ellos tienen que dedicarles
cuáles van a ser las labores o los soportes principales que ustedes van a hacer en sus prácticas. Las fichas de evaluación que tienen que presentarse, ustedes solicitan 3 juegos de fichas de evaluación. En los primeros 10 días hay que solicitar estos 3 juegos, no se olviden, por favor. En los primeros 10 días, según la norma, tienen que solicitar estas fichas de evaluación. Son 3 porque corresponde una a cada mes. Entonces, su jefe directo va a ser quien evalúa, va a evaluar su manera de llevar las prácticas una vez al mes. También hay supervisión de las prácticas. Hay un supervisor que en este caso la EPIC, la Escuela de Ingeniería Civil, va a asignar para que puedan verificar lo que ustedes están practicando. El supervisor del centro de prácticas completa las fichas de evaluación mensualmente. Bueno, estas fichas de evaluación en realidad corresponden a las fichas de visita, ¿ya? No corresponden a las anteriores. Las fichas son fundamentales para la evaluación final del estudiante. El docente responsable de realizar las visitas que son inopinadas va a mirar a la empresa para verificar el cumplimiento. En cualquier momento llegan a la empresa de acuerdo a lo que ustedes han declarado al horario. Muchas de las prácticas comienzan a las 8, otras comienzan a 7:30, otras comienzan a 7. Algunas incluyen horas del sábado, otras no incluyen horas del sábado. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han declarado, es que se va a hacer la visita. Esto se informa al director de escuela, en este caso a la directora, sobre el desempeño del estudiante durante las prácticas. Y por supuesto que esto también es solicitado por la acreditadora ICACID en el caso de Ingeniería Civil. Y también es declarado a SUNEDU al final. Ustedes tienen que elaborar al final de su desarrollo de prácticas un informe. Al término de las prácticas, ustedes deben elaborar un informe final. Ese formato debe seguirse el esquema establecido en el anexo 1 de la directiva. Entonces yo al final de la presentación voy a dejar con la ingeniera Glenda Linaje, que es quien me ha presentado hoy día, voy a dejarles ese formato también para que ustedes lo puedan ver. Y también, por supuesto, que le voy a alcanzar la directiva para que todos la tengan y la puedan analizar. Porque en base a la directiva es como se presenta, ¿no? El formato sí está en el anexo, pero es bueno que lean toda la directiva. Y la presentación es que se entregue en formato digital, se entregue en Word o en PDF, junto con el expediente completo. Eso por mesa de partes virtual también. Toda presentación de estos expedientes hacia la universidad es por mesa de partes virtual. En cuanto a los documentos para la evaluación, hay una constancia de culminación emitida por el centro de prácticas. Como se firma un convenio al inicio, al final de ese convenio o del periodo de ese convenio, la empresa o institución emite esta constancia de culminación, ¿no? Luego, las fichas que hemos dicho al inicio, que tienen que ser 3 juegos de fichas elaboradas y llenadas por el supervisor de ustedes en este caso, ¿no? O sea, las fichas de evaluación son llenadas por el supervisor de ustedes, o sea, su jefe directo. ¿Ya? Las fichas de visita son llenadas y completadas por el docente que la EPIC, que o sea, que o va a destinar, ¿no? Para poder hacer la visita inopinada. En cuanto al informe, es un informe de prácticas preprofesionales, como habíamos dicho, en formato Word y PDF. Y el recibo de pago de derecho de revisión del informe. Eso también se encuentra más que todo por pasarela de pago, ¿no es cierto? Es lo más práctico. Se puede hacer por pasarela de pago, se puede ir a los bancos que ustedes ya conocen, que son Banbif, Scotiabank, están en línea, o BCP. Pero de manera más práctica, los estudiantes suelen utilizar la pasarela de pago, ¿no? Se adjunta ese recibo al final con todo el expediente para que pueda ser revisado. Eso también por mesa de partes. En cuanto a los plazos de presentación, el plazo regular tienen hasta 2 meses después de finalizar las prácticas para poder hacer su trámite. Ya no se les debe esperar por siempre. Traten de hacerlo
en el menor tiempo posible, apenas terminan sus prácticas preprofesionales, que son 3 meses, digamos que pueden ocupar 1, 2, 3 semanas para presentar, ¿no? Un mes, digamos que es un tiempo bastante razonable. Sin embargo, tienen hasta 2 meses, no más. La ampliación, si fuera en caso justificado, se puede solicitar un mes más de ampliación. O sea, si pasados los 2 meses no pudieron enviar el informe final, pueden tener un mes más. Pero este mes adicional es siempre y cuando lo solicitan. También hay que solicitarlo por mesa de partes virtual. ¿Ya? La consecuencia es que si no se cumple en el plazo determinado, el periodo de práctica no será reconocido. Entonces, hay que tener en cuenta que tiene el prejuicio es fuerte, ¿no? Que no se ha reconocido los 3 meses que han hecho, van a tener que volver a hacer en el mismo lugar o en otro, ya depende de la misma institución, si es que no han podido culminar. En cuanto al proceso de revisión, el director, en este caso la directora, designa a un docente especialista para revisar el informe. Eso es una vez que ya presentaron el informe. El informe llega, como hemos dicho, por mesa de partes virtual, llega directo a la facultad. La facultad deriva a la escuela profesional. Entonces, en este caso, la directora va a asignar, de acuerdo al tema, un docente especialista para poder revisar el informe. El docente tiene 10 días hábiles para emitir su informe, según el reglamento. Después de los 10 días hábiles, el docente puede hacer observaciones si las hubiera, ¿no? Si no cumple con alguno de los requisitos contemplados en la directiva o simplemente si no está de acuerdo al formato que incluye la directiva, el docente debe informar, debe observar. Entonces, si hay observaciones, el estudiante debe absorberlas. Y el último paso, el paso 4, es la conformidad. Una vez que se han absuelto todas las observaciones, se han levantado, el estudiante, eso se hace más bien vía correo electrónico. ¿Ya? Esa conexión entre el estudiante y el docente supervisor es vía correo electrónico institucional. Esa conformidad, una vez que ya se han levantado las observaciones, la da el docente y presenta un informe final de conformidad. Entonces, esta etapa o este proceso de revisión tiene solamente esas 4 etapas y como les dije, ya a partir de ahí es por correo electrónico. Ya en cuanto a la evaluación final, una vez que el docente asignado para la revisión ha dado conformidad, entonces se emite una resolución de decanato, el decano de la facultad emite una resolución correspondiente indicando lo mismo que el docente revisor ha determinado. Luego se determina la procedencia, el decano determina la procedencia de la solicitud y luego va a la evaluación del director, ¿no? El director evalúa las fichas y el informe final del docente. También existe la modalidad de convalidación por experiencia laboral, es decir, quienes por algún motivo quizá ya tienen una profesión anterior que es similar a la de ingeniería civil, otra ingeniería a veces pasa, o tienen simplemente experiencia laboral, pueden hacer una convalidación de esa experiencia laboral para que sea reconocida como un informe de prácticas. Pero en este caso vamos a ver cuáles son los requisitos. Tienen que ser un trabajo relacionado con la especialidad de la escuela profesional. Directamente, puede hacer trabajo de topógrafo, puede hacer trabajo de asistente técnico, no asistente administrativo, ¿ya? Asistente técnico. Puede ser también trabajo, bueno, todo lo relacionado con ingeniería civil. Ya, no va a ser, por ejemplo, cadista, por ejemplo, ¿no? El trabajo de cadista no va a ser eso. A veces en el reconocimiento de las prácticas, sí, a veces nos dejan como parte de las prácticas apoyar en algunos expedientes, ¿no? Eso es diferente, pero acá se trata de experiencia laboral. Acá tiene que ser más añadido. Básicamente, topógrafo o asistente técnico en obra, ¿no? En obra. El periodo mínimo debe ser de 6 meses. ¿Ya? Ustedes pueden declarar que han trabajado 8, 9, 10 meses, un año. De esos meses, el mínimo que se va a computar aquí en la facultad es 6 meses de experiencia laboral. Y en cuanto a la documentación, tienen que presentar constancia de trabajo con cargo y funciones realizadas. Es decir, en la constancia de trabajo o certificado de trabajo, digamos, tiene que aparecer el cargo que han tenido
¿ya? Y también las funciones que han realizado. Entonces, ese proceso de convalidación incluye la presentación de una solicitud similar al de prácticas, pero pidiendo que se convalide el trabajo realizado en el área de ingeniería civil con las prácticas preprofesionales. Es revisado por el director de escuela, en este caso la directora, se desarrolla el informe según el tema asignado y hay una evaluación final para emitir la resolución de convalidación. Y al último, el informe es igual al informe de prácticas comprendido en el anexo 1. ¿Ya? Es lo mismo, solo que en esta oportunidad tiene que haber sido trabajo y tiene que haber sido 6 meses. Entonces los plazos, como los vemos aquí, para la convalidación, 6 meses es el tiempo máximo desde la culminación del vínculo laboral. Luego, 6 meses como mínimo es el periodo mínimo de trabajo que tienen que haber declarado para hacer la convalidación. Luego, el plazo para presentar el informe después de haber sido aprobada su solicitud de convalidación es de 2 meses, igual que cuando terminaron sus prácticas. Y los días hábiles para que el docente revise el informe también son 10 días hábiles. ¿Ya? No se van a confundir con los meses. Al inicio, donde dice tiempo máximo desde la culminación del vínculo laboral, 6 meses. Es decir, si ustedes van a presentar que han trabajado en una empresa, tiene que ser con una antigüedad no mayor a 6 meses. Imaginemos que han declarado que dejaron de trabajar en abril. O sea, han declarado que hasta abril trabajaron. Entonces tienen 6 meses más para presentar. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Si en noviembre presentan esta declaratoria que trabajaron hasta abril, ya no es válida tampoco, ¿ya? Porque el reglamento pide que no tenga una actividad mayor a 6 meses. ¿Ya? Y los 6 meses como mínimo sí es el periodo que han trabajado y que va a ser convalidado como prácticas. Al final, la evaluación de la convalidación, el responsable es el director de escuela, que hace la acción de determinar la procedencia de la solicitud. Tienen que verificar, de todas maneras, de dónde viene la solicitud. El docente especialista es el que revisa el informe y emite la conformidad. El docente especialista designado por la directora de escuela. También la directora de escuela realiza la evaluación final y el señor decano de la facultad es quien emite la resolución de convalidación. Entonces, todos esos filtros pasa la resolución, la revisión. Y como consideraciones finales, podemos decir que hay un reconocimiento oficial. La resolución de decanato ya formaliza la aprobación de las prácticas preprofesionales, ¿no? En formato digital, los informes deben presentarse en formato Word o PDF para su archivo institucional, pues tiene que estar archivado. Eso también, aparte de pedirlo a SUNEDU, lo pide también, o aparte de declararlo a SUNEDU, se declara casi, ¿no? Como acreditadora. Además, existe como proyección profesional, las prácticas son el primer paso hacia la vida profesional del ingeniero. Es donde muchas veces se aprenden o se advierten situaciones que no alcanzan los docentes a cubrir durante los 5 años. Es natural. Hay pormenores, hay situaciones laborales em, que ya son propias de cada tipo de institución o empresa que ocurren o que se advierten solamente cuando estamos en la institución laborando, ¿no? Ya son situaciones que escapan a lo académico. En la universidad ustedes saben que se ve netamente todo lo académico. Entonces, esta sería la primera presentación que preparé para ustedes y que trata de las prácticas preprofesionales. No sé si es que alguien por allí tuviera alguna duda, alguna consulta. Ingeniero, justo por el chat escribieron asistente de topográfico trabajando en intervalos de tiempo de 2 a 3 meses, ¿se puede? Correcto. Entonces voy a ver el chat un momentito. Leonel, ¿no es cierto? Asistente de topógrafo trabajando en intervalos de tiempo de 2 a 3 meses, ¿se puede? No, tiene que ser 6 meses. Para No, 6 meses. convalidación como si fuese por trabajo. Y claro. Ujú. Claro, asistente de topógrafo en realidad sí se puede, ¿no? Pero tienen que haber completado los 6 meses. Ah, ya, creo que él entiende
como que puedo trabajar como asistente de fotografía 2 meses, dejo un ratito, 2 meses, y sumar así los 6 meses. Sí, pero Entiendo, tiene que ser continuado. tiene que ser continuo, o sea, hay Exacto. muchos Tiene que ser continuado. continuamente. Sí. Entiendo, señora, gracias. ¿Alguna otra consulta? Chicos, escríbanlo por el chat para poder leerlo. Ingeniero, si no, seguimos continuando y por ahí si es que alguien me escribe, yo le voy avisando. Ya, perfecto. Entonces vamos con la segunda presentación. Ya, tengo que volver a compartir. A ver un momentito. Sí, en modo presentación, ingeniero. Así es. Vamos a ver acá en modo lectura para mí, presentación para ustedes. Ahora sí, Sí, ahora sí, ¿no? ya, continuamos. Lo que hice con la diapositiva anterior y con esta de aquí es en realidad un resumen de nuestro reglamento. Ya, en el caso de la diapositiva anterior es el reglamento vigente. En el caso de esta diapositiva aquí les comento lo siguiente. Estamos a 1 o 2 semanas de que se apruebe la nueva directiva. Ya, así, a 1 o 2 semanas de que se apruebe la nueva directiva. Entonces, lo que voy a exponer, o el nuevo reglamento, digo, es este nuevo reglamento de grados y títulos ya de la universidad. El reglamento de la universidad está aprobado ya, y allí está alineado el reglamento de nuestra facultad. Ya, entonces, lo que voy a hacer es explicar el nuevo reglamento, porque ustedes, imagino que en 2 o 3 semanas, alguno de ustedes va a querer iniciar el trámite y ya no va a estar vigente el actual. Va a estar vigente el que voy a exponer ahora. ¿De acuerdo? Este reglamento establece las normas para otorgar grados académicos y títulos profesionales en nuestra universidad y es aplicable a las 6 facultades e incluso también a la escuela de posgrado. Entonces, el objeto del reglamento es establecer normas para otorgar grados de bachiller, incluso grado de maestro, grado de doctor y título profesional. El alcance es para toda la institución, Universidad Privada de Tacna, y el reconocimiento nacional. Los grados y títulos son otorgados a nombre de la nación. Por eso se le dice título a nombre de la nación. La Escuela de Ingeniería Civil, en este caso, es una escuela acreditada por ICACID. Así que ese reconocimiento que les han anunciado ustedes siempre de que su título podría ser o sería válido en 21 países según el Acuerdo de Washington por haber estado acreditado por ICACID, eso es por supuesto válido, pero hay que hacer una validación vía correo electrónico con la acreditadora ICACID, ¿no? El título que otorga la universidad a nombre de la nación es válido a nivel nacional, dentro de Perú. Dentro de Perú, en cualquier departamento, ¿no? Sin embargo, la validación para estar en los otros países sí tienen que hacerla con la acreditadora. Pero es muy sencillo porque solamente un correo electrónico indica, como ya el título va a estar en el repositorio de la acreditadora, eh, va a ser convalidado. Hay que tener bien claro qué cosa es egresado. Aquí hay términos egresado, graduado, bachiller, titulado, ¿no es cierto? Entonces vamos a dejar en claro. La condición de egresado es haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios vigente. Ustedes tienen un plan de estudios vigente que cuenta de 220 créditos, ¿no es cierto? 211 obligatorios y 9 electivos. Entonces, ser egresado o para ser considerado como egresado, en primer lugar, hay que terminar todo el plan de estudios, ¿ya? Además, hay que cumplir con el número mínimo de créditos exigido, que es, como les dije, 220. Además, las prácticas preprofesionales, que habíamos dicho, que son 3 créditos, y haber cursado 2 talleres extracurriculares.
Algunos los cursan en los últimos semestres, otros los cursan al intermedio, en cualquier momento, ¿no? A veces al inicio incluso. Pero solamente con estas 4 acciones, o con estas 3, pero sumando las prácticas preprofesionales, el estudiante ya es considerado como egresado. Esa es la condición de egresado. En cuanto al grado académico de bachiller, se consideran estudios de pregrado haber aprobado todos los estudios de pregrado requeridos, ¿no? Absolutamente. También se requiere ahora, en este nuevo reglamento, aprobar el curso de trabajo de investigación que aparece en el último ciclo. Ustedes saben que Taller de Tesis 2 cambió de nombre, ahora se llama Trabajo de Investigación Taller de Tesis 2, ¿no? Es el mismo curso, sin embargo, es una exigencia de SUNEDU que el curso debe llevar el nombre de trabajo de investigación. Y así es como hemos cumplido nosotros y todas las universidades del Perú en realidad han tenido que cumplir. Además, también para el grado académico de bachiller se pide un idioma extranjero que es totalmente diferente al inglés técnico que llevamos como parte del plan de estudios. En el plan de estudios, ustedes saben que llevan el 10º ciclo de inglés técnico, que para poder llevarlo, la exigencia es haber terminado un inglés intermedio a nivel B1, ¿no? Este idioma extranjero que se pide para el grado de bachiller, para el grado académico de bachiller, es otro, es idioma extranjero. Entonces hay que demostrar el conocimiento de idioma extranjero, sí, preferentemente en inglés o lengua nativa. ¿Por qué? Porque nuestros formatos que revisamos en ingeniería, la mayoría está en inglés, ¿no? La mayoría, entonces se dice así en el reglamento, preferentemente inglés. Por supuesto que también se reconoce como idioma una lengua nativa. Los requisitos administrativos para el grado de bachiller. Primero se hace una solicitud inicial que se presenta por mesa de partes virtual dirigida al decano de la facultad en donde se solicita iniciar el trámite para hacer reconocido su diploma de bachiller. Hay que hacer pagos, adjuntar el pago por derecho de grado y también el certificado del idioma extranjero o lengua nativa. Ese es un requisito, esos dos son requisitos, ¿no? Además, como documentación complementaria, la unidad académica, o sea, ingeniería, adjunta ya los certificados, las constancias y las resoluciones necesarias para que todo su trámite, como se convierte en un expediente completo, pueda ser revisado al final. Luego, se aprueba esto en consejo universitario. El consejo universitario es quien otorga el grado académico correspondiente. Entonces, no olviden los requisitos administrativos para el grado de bachiller. ¿Ya? El pago por derecho de grado, el certificado del idioma extranjero o lengua nativa, y nosotros como ingeniería ya juntamos todos los certificados y constancias que hagan falta, ¿no? Como el no adeudo, de libros, etc. En cuanto a los documentos requeridos para el bachillerato, certificado de estudios, es el documento oficial que acredita las asignaturas aprobadas, en primer lugar. La constancia de egresado, que es el documento que confirma la culminación de estudios, esa constancia de egresado la da la facultad. La constancia de no adeudo, donde se certifica que ustedes no tienen deudas con la universidad, no tienen deuda alguna, deuda cero, que le llamamos. Y en el caso de estudiantes que han hecho convalidación, ¿no?, de otra universidad, la constancia de la primera matrícula también es necesaria, ¿no? El documento que indica la fecha de inicio de sus estudios. Ahora, para el título profesional, similar, ¿no? Para el título profesional se requiere, es un reconocimiento académico final en realidad, ¿no? Se requiere una tesis o trabajo de suficiencia, ¿ya? Esta investigación o demostración de competencias que va en la tesis. Y por supuesto que también se requiere el grado de bachiller. Es el requisito previo e indispensable para poder sustentar la tesis. Si bien es cierto, para presentar el plan de tesis, ya lo vamos a ver más adelante, puede ser estudiante, puede ser egresado o puede ser bachiller, ¿no? Pero al momento de sustentar la tesis ya deberían tener su grado de bachiller para que no tengan problema alguno, ¿no?
Los requisitos administrativos para el título sería igual que para el grado, una solicitud virtual dirigida al decano de la facultad con un expediente digital, el pago por el derecho de titulación. Luego, el trabajo de investigación puede presentarse la tesis, ¿no es cierto? O el trabajo de suficiencia en formato digital. Todo está detallado, este es un resumen, pero todo está detallado en el reglamento de grados y títulos, ¿no? Acá estamos dando las alertas principales para que ustedes tengan una idea. Ya si quieren saber todo al detalle, sí tienen que leer todo el reglamento, ¿no? Pero ya son detalles, pues, bien pormenorizados, que de todas maneras van a tener que hacerlo al momento de iniciar su trámite. Y la autorización de la publicación en un formato firmado para publicación en el repositorio institucional de esta tesis que ustedes van a hacer. Solos o de dos, si justifica la cantidad de la investigación o la envergadura de la investigación, entonces la escuela eh, aprueba que la tesis sea de dos, ¿no? Cuando esa tesis ya está aprobada, entonces hay una autorización que ustedes tienen que dar porque la facultad, la universidad, en este caso la unidad de investigación, tiene que subirla a un repositorio de la universidad. Como documentación complementaria para el título, que es lo que la facultad tiene que agregar a su expediente, se agrega, una vez verificada el pago de tasas administrativas, se agregan los documentos que son esenciales para la validación y tramitación oficial del título profesional, que son los mismos prácticamente que el grado de bachiller. Ahora, aquí viene la novedad. Lo que se hacía antes era que ustedes presentaban de manera directa a la escuela un plan de tesis, ¿cierto? La escuela asignaba un docente revisor de ese plan de tesis, un jurado revisor del plan de tesis. Si habían observaciones, se levantaban, ¿no? Hasta que este plan de tesis esté ok. Una vez que el plan de tesis estaba ok, esto pasaba a un asesor. El asesor, que no necesariamente era el mismo que aprobó su plan de tesis, tenía que acompañarlos a ustedes durante un año con el proceso de realización de la tesis. Terminaba ese proceso, se nombraban dos jurados dictaminadores. Esos dos jurados dictaminadores revisaban la tesis y una vez que daban su conformidad, ustedes ya podían solicitar fecha y hora de la sustentación y ahí se asignaba el tercer jurado junto con los dos que ya habían revisado, un tercer jurado y se convertían en jurados calificadores. ¿Ya? Eso era lo que, o es lo que hasta el momento se está haciendo, ¿no? Ya cuando se implemente en el corto tiempo esta nueva modalidad, aparece muy similar a lo que sucede en posgrado, ¿no? Fases 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a analizar fase por fase. En la fase 1, mediante resolución se designa a un docente asesor especializado para hacer el plan de tesis. Entonces ahora, para realizar el plan de tesis ya no lo van a hacer ustedes solos, ¿no? Sino que la escuela va a designar un docente asesor del plan de tesis. El plazo es de 3 meses para presentar el plan de tesis. ¿Tá? Mediante una solicitud, si no terminaron en 3 meses, ustedes pueden solicitar un mes más. Tiene que ser aceptada la solicitud y puede pedirse un mes más. Ya, en todo momento, si no se cumplen los plazos, todo vuelve al inicio. Tendrían que ser otro tema. Entonces, aquí se va a hacer el nuevo reglamento de la universidad, con el que estamos alineándonos todas las facultades, es bastante tajante en el hecho de decir que se van a cumplir los plazos, ¿no? Entonces, si en este caso no se cumplen los 3 meses, si en el lapso de los 3 meses no se ha cumplido con hacer el plan, pueden justificadamente ampliarlo a un mes, y si después de los 4 meses no se termina, entonces tendrán que presentar otro plan. ¿Ya? Luego la evaluación, el jurado va a tener que evaluar, hay un jurado que no es el asesor del plan tesis, sino otro ingeniero, tiene 15 días hábiles para revisar el plan de tesis. Pueden haber observaciones, se tendrán que levantar si las hay, y si se termina de manera conforme, entonces hay una resolución de aprobación del plan de tesis o trabajo de suficiencia, ¿no? El plan de tesis.
¿De acuerdo? Entonces, la fase 1 es prácticamente la elaboración del plan de tesis, con un asesor y al final con un jurado. Las fases 2 y 4 ya son un poquito más conocidas, son lo que ha venido sucediendo. La fase 2 es el desarrollo de la tesis. Entonces tienen un año para desarrollar la tesis. Y si no terminaron en un año, justificadamente pueden pedir que se amplíe máximo a 3 meses. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando uno emprende el trabajo de la tesis. Debe dedicar el tiempo necesario, porque un año parece bastante, pero a veces hay tesis que son bastante trabajadas, ¿no? Y no les alcanza ese año, pero pueden pedir, solicitar 3 meses más de ampliación. Igual, jóvenes, si a los 3 meses de ampliado, digamos que pidieron ampliación, si a los 3 meses no se soluciona o no se termina la elaboración de la tesis, otra vez tienen que volver al inicio, otro plan de tesis. ¿Ya? Ese es en la fase 2, íntegramente el trabajo con el asesor para hacer la tesis. En la fase 3 viene lo que se denomina el dictamen. Entonces, hay dos jurados, por supuesto, una vez que el asesor ya dio la conformidad a la tesis, en el plazo establecido, eh, ustedes solicitan jurados dictaminadores, ¿no? Quien asigna los jurados dictaminadores, todas las solicitudes son por mesa de partes virtual, ¿ya? Cada vez que digo ustedes solicitan jurado, ustedes solicitan, qué sé yo, sustentación, es por mesa, vía mesa de partes virtual. Y la comunicación ya internamente con sus jurados y su asesor es, por supuesto, que de manera presencial y los documentos por el correo electrónico institucional. Ya ustedes van a poder visitar a su asesor de manera presencial en los horarios que el asesor haya determinado en su plan de trabajo individual. Ya, pues los lunes, los martes, los miércoles, los jueves o los viernes, qué sé yo, de tal hora a tal hora, van a tener 2 o 3 horas para revisar. Entonces, en ese lapso de tiempo, ustedes van a poder acudir con su asesor. Ya, en este caso, una vez que ya hayan terminado, van a pedir jurados dictaminadores. En la fase 3, el jurado dictaminador tiene 15 días hábiles para evaluar su tesis. Para evaluar. Una vez que terminan de evaluar, pueden haber observaciones, ¿no? A criterio de cada uno de los jurados, por separado. Las observaciones no se hacen en conjunto. Cada jurado, acá son 2, van a revisar por separado y podrían tener observaciones ambos, ¿no? Por separado. También ustedes van a tener un plazo, no aparece aquí, pero también son 15 días hábiles para que respondan a esas observaciones. Son 15 días para que respondan a las observaciones. Si no responden a los 15 días, también vuelve todo a fajo cero. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. Una vez que se termina la fase 3, quiere decir que los 2 jurados dictaminadores, por separado, cada uno de ellos, ya emitieron un informe de conformidad. ¿Ya? Una vez que están los 2 informes de conformidad, ustedes ya pasan a la fase número 4, que se le denomina sustentación. Aquí ustedes solicitan fecha y hora de sustentación. Entonces, se designa a 3 jurados examinadores, ya no se llaman calificadores, ¿no? Sino jurados examinadores, que son 3, pero 2 de ellos son los anteriores, los que fueron dictaminadores, para el momento de la sustentación. Bien, entonces la nueva directiva incluso dice que después de tener el dictamen favorable de los 2 jurados, hay como máximo 6 meses para pedir o para hacer la sustentación. O sea, 6 meses como máximo. Si después de los dictaminadores pasan 6 meses y no han pedido la sustentación, no la han solicitado, entonces también va a tener que realizar todo desde cero. Ya allí van a tener, por favor, bastante cuidado con esos plazos. Durante el acto de sustentación, los 3 docentes, 2 de los cuales ya fueron dictaminadores, ellos se organizan por categoría, grado académico y antigüedad. Bueno, eso para ver quién va a ser presidente, quién va a ser secretario y quién va a ser vocal, ¿no? Las calificaciones posibles, ¿cuáles son? Si de los 3 jurados, bueno, en principio debo decirles que ustedes ingresan al acto de sustentación con su informe aprobado, ¿no? Su trabajo de tesis ha sido aprobado por los 2 dictaminadores. Entonces, cuando entran a la sustentación, van a defender ese trabajo.
Lo que se califica en la sustentación es la defensa del trabajo debido a que los dictaminadores ya el informe lo han aprobado, ¿no? Entonces, si ustedes no responden absolutamente nada, por ejemplo, durante la sustentación, no responden a ninguno de los jurados, y los jurados podrán decir por separado cada uno si aprueban o desaprueban. Si los tres jurados dicen desaprobado, entonces van a desaprobar la sustentación. Si dos jurados opinan que deben aprobar y uno de los tres opina que deben desaprobar, sería aprobado por mayoría. Si los tres jurados opinan que deben aprobar, entonces serían aprobados por unanimidad. Eso se ve en la deliberación. Cuando ustedes terminan de sustentar, porque tienen 30 minutos para sustentar, terminan la sustentación, el jurado les va a pedir que por favor abandonen la sala, esperen afuera hasta que los llamen nuevamente. Es presencial la sustentación, ¿no? Solamente durante pandemia fue virtual. Y en esa parte de la deliberación, que es secreta y obligatoria, los jurados van a decidir, ¿ya? Pero no van a decidir sobre el trabajo de la tesis. Que quede claro que van a decidir sobre la sustentación o defensa de la tesis. Ya, en el peor de los casos sería desaprobado, luego sigue aprobado por mayoría, si dos están a favor y uno en contra, y aprobado por unanimidad si los tres están a favor. Y en el caso de que los jurados, después de haber dirimido, opinen de que tanto el trabajo como la sustentación fueron excelentes, entonces podrían dar una felicitación pública. Esta felicitación pública se da no solamente en la página de la universidad, sino en los principales medios de la localidad, ¿ah? A nivel local y uno a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa cuando desaprueban? Porque por allí yo sé que todos tienen la esperanza, por supuesto, de aprobar su tesis en la primera oportunidad, eso es lo normal, pero ¿qué pasa si es que desaprueban? Después de la primera desaprobación se puede acceder a una segunda oportunidad con el mismo trabajo dentro de 3 meses. Es decir, si tienen la mala suerte, Dios quiera que no, que el jurado les diga desaprobado, no quedó todo ahí, sino que pueden ustedes solicitar una nueva fecha, una nueva oportunidad para exponer el mismo trabajo dentro de los 3 meses siguientes. ¿Ya? ¿Qué pasa si vuelven a sustentar y desaprueban por segunda vez? Entonces allí sí deben iniciar nuevamente el trámite correspondiente como un nuevo trabajo de investigación, ¿no? A la segunda vez que se desaprueba, sí definitivamente tienen que comenzar de cero, con un nuevo plan, o sea, la fase uno se regresa a la fase uno. Los 3 meses de plazo es el tiempo máximo para presentarse a la segunda oportunidad, pues tras la desaprobación, ¿no? Luego ya viene el registro de grados y títulos. Una vez que ya aprobaron todo, hay un libro de registro único en donde los grados y títulos se registran en este libro bajo responsabilidad de Secretaría General. No Secretaría Académica de la Facultad, ¿no? Sino Secretaría General de la Universidad es quien registra su título. Los datos consignados en el registro se consignan los mismos datos establecidos en el diploma oficial, ya que se da a nombre de la nación, pero lo da la universidad. Entonces hay una numeración correlativa incluso que establece la numeración para el registro de grados y títulos. Bien, entonces esto ha sido de manera resumida cómo va a ser o cómo, claro, cómo va a ser el reglamento nuevo, que como les digo, en 1 o 2 semanas ya debe estar aprobándose. Si exponíamos el anterior, un poquito iba a ser inconsistente con la realidad, ¿no es cierto? A pesar de que se ha dicho cuáles son las diferencias entre el nuevo y el anterior. Entonces, voy a regresar a la presentación. Quedo a la espera de alguna duda, consulta que tuvieran, por favor. Para el grado académico de bachiller o para el título. A ver, están escribiendo.
¿Qué se hace primero? ¿Se manda el plan de tesis sin asesor y me lo designan o primero? No, 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 no. No. Lo que se envía primero es solamente el título del tema, un probable título del tema, ni siquiera un título estructurado, ¿no? Un probable título del tema. Entonces, de acuerdo a eso, la directora de escuela va a analizar y va a designar un docente, eso porque en el título ya aparece qué área de la ingeniería quisieras abarcar, José, y de acuerdo a eso se te asigna un asesor para el plan de tesis y junto con tu asesor es que vas a hacer el plan de tesis, ¿no? Cuando lo presentan el plan de tesis, ya después, cuando se ha terminado el plan de tesis, es que la escuela recién asigna un jurado. Esa es la modalidad. Ya no se presenta el plan de tesis solito, ¿no? Solamente se presenta el tema nada más. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna otra consulta? No sé si a criterio de los organizadores damos por terminar. Ahí quisieran dar un comentario final, ingeniera Glenda. Hay otra consulta, Fran. Si ya he avanzado con mi plan de tesis y quería presentarlo esta semana, ¿sería la antigua directiva? Sí, hasta que no aparezca la nueva directiva, pues después ya se va a adecuar de acuerdo al lugar donde estés, se va a hacer la equivalencia para ver si es fase uno, fase 2, fase 3 o fase 4, ¿no? Entonces seguimos con la directiva antigua, que solamente la única, digamos que la diferencia es que ya no tiene fases la anterior, ¿no? En cambio aquí hay fases, ¿no? Y además de las fases va a haber un sistema que se va a utilizar, va a haber un sistema, todo va a ser un sistema en donde el monitoreo va a ser mucho más fácil tanto para ustedes como para el docente, ¿no? Ya el funcionamiento del sistema sí tendrá que ser a lo mejor otra charla, ¿no? Para indicarles cómo va a ser ese sistema. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ya no tenemos más consultas, ingeniero. Eh, Agradecer a usted por su participación y a los asistentes también. Listo, muy bien. Entonces, con todos ustedes, estimados estudiantes, será hasta una próxima oportunidad.